Hola amigos, muy buenas tardes. Vamos a comenzar una nueva transmisión desde aquí, desde el Centro Vida y Salud Integral en San Pedro Garza García, aquí en México. El tema de hoy, los secretos familiares. Este es un tema que lo vamos a abordar obviamente desde la perspectiva transgeneracional. Todos los estudiosos de lo transgeneracional han descubierto la importancia que tiene la comprensión y el estudio de lo que se llaman los secretos de familia. Todas las familias poseen secretos. No hay familias que tengan todo totalmente a la luz de la conciencia del grupo. Hay que entender que algo es un secreto cuando se oculta, cuando es un suceso, es un evento, alguna situación o alguna condición de algún miembro de la familia que es ocultado a la conciencia del resto del grupo. ¿Qué tipo de eventos, por ejemplo, pueden ser aquellos que se ocultan? Por ejemplo, a nivel de enfermedades, se pueden ocultar las enfermedades psicológicas. Por ejemplo, antiguamente se tendían a ocultar mucho enfermedades como el trastorno bipolar, las esquizofrenias, porque eran consideradas locuras y eso era algo que era muy mal visto por la sociedad. O sea, la sociedad juzgaba muy fuerte a la familia, ¿cierto?, que tenía un integrante con algunos problemas. Comúnmente era así. También las enfermedades, además de las psicológicas, las psiquiátricas, las infecciosas, las enfermedades de transmisión sexual, todas esas enfermedades eran vistas como algo muy negativo y que era algo por lo cual se podía, como digo, enjuiciar a la familia. Hay que entender que el tema de los secretos de familia está relacionado y se tiende a ocultar un suceso o un evento que comúnmente puede tener tres características. Uno, es algo que produce mucho dolor o sufrimiento en algún miembro de la familia o en algunos miembros del clan o la familia. Dos, puede ser algo que genere vergüenza para el clan. O sea, que donde el clan piense que va a ser juzgado negativamente a raíz de que se revele, ¿cierto?, esa información o ese suceso. Pero también, por ejemplo, puede ser porque el miembro de la familia que realiza a lo mejor algún tipo de acción sienta demasiada culpa. Entonces, al sentir culpa, la persona no se atreve a revelarlo porque, repito, también va a haber dolor de por medio y seguramente también va a pensar que va a ser juzgado. Entonces hay vergüenza. Comúnmente estos tres elementos van muy de la mano. Mucho dolor o sufrimiento, culpa y vergüenza. Ahora, ¿qué otro tipo de elementos o de eventos, pueden ser motivo de que se transformen en secretos en una familia? Todos los problemas también relacionados, por ejemplo, con la sexualidad, como las violaciones en la familia o los tocamientos, abusos sexuales, la homosexualidad o algún otro tipo de orientación sexual diferente que comúnmente es juzgado, ¿cierto?, por el grupo o la sociedad, las infidelidades, los hijos fuera del matrimonio, etc. Todo ese tipo de eventos también se tienden a ocultar. Y otro elemento importante, otro tipo de eventos, son todo lo que está relacionado con las muertes. Por ejemplo, los abortos, los asesinatos, los suicidios, por ejemplo, tienden a ser sucesos que el clan tiende a ocultar. Esto, como digo, es algo que sucede en todas nuestras familias. De hecho, por ejemplo, un secreto muy común es cuando de pronto los padres no querían que naciera un determinado hijo, porque a lo mejor ya era el último de muchos hijos, o porque en ese momento los padres no tenían una buena situación económica o no estaban pasando por un buen momento en la relación de pareja, etcétera. Y comúnmente pues los hijos le preguntan al padre o a la madre, le dicen, tú querías que yo naciera, yo fui un hijo o una hija de esa edad, y los padres van a decir que sí.
lo ocultan ese secreto o lo hacen un secreto debido a que pues no quieren ser juzgados por los hijos o crearle a los hijos algún tipo de conflicto psicológico. Esto, como digo, es muy común también que sea un secreto dentro de la familia, si alguien fue deseado o no deseado. Ahora, ¿qué es lo que sucede con los secretos? Un secreto, como digo, es algo que se oculta. Entonces, en esa generación en la que se vive el evento que se oculta, ahí es cuando se crea el secreto, se genera el secreto. En ese momento se guarda. En transgeneracional se dice que se encripta. Es como si se guardara en una cripta en el inconsciente colectivo de la familia esa información. Pero esa información, cuando es encriptada, es guardada en el inconsciente, no queda aislada del grupo y no tiende a desvanecerse en el inconsciente de esas personas, sino que, como sabemos, tiende a transmitirse. Por eso es que se habla de la transmisión transgeneracional. Y ahora, cuando ese secreto se transmite a la segunda generación, comúnmente se transforma en lo que se llama un no dicho o algo no expresado. O sea, en la primera se oculta, la primera generación, y en la segunda no se puede hablar de ello. A veces hay miembros de la familia que como que tienden a intuir que algo pasa, que algo sucedió, pero no se habla de eso. Por eso en transgeneracional se dice que esa cripta que se formó, en esa cripta se crea un fantasma. Entiéndase que fantasma viene de la palabra fantasía, no fantasmas como esos seres que se supone que andan, ¿cierto?, en algún otro plano de existencia, sino que se habla en psicoanálisis de ese fantasma como una fantasía, como una idea que se crea entonces en la segunda generación debido a que no se puede hablar del tema, aunque a lo mejor puede hacer que hayan cosas que le dan a entender que hay algún tipo de problemática que está oculta, pero no es posible poder expresar ese evento, hablar de él o tocar simplemente el tema. Entonces, en la primera generación es un secreto, en la segunda generación es un no dicho, algo que no se puede expresar, y en la tercera generación ya comúnmente llega a transformarse en lo impensado. O sea, ni siquiera hay posibilidad de pensar en eso. Hay autores que se preguntan, bueno, pero ¿cómo se transmite ya? O sea, ¿cómo es eso? ¿Solamente va en el inconsciente colectivo? En realidad, eso también se transmite a través de nuestro lenguaje no verbal. Si el conflicto, por ejemplo, es un conflicto entre hermanos, un problema de relaciones entre hermanos muy fuerte, entonces cada vez que a lo mejor están viendo una telenovela y en la telenovela aparece un conflicto entre hermanos, cambian la televisión. Y entonces los niños no entienden a lo mejor en un principio por qué sucede eso, pero los hijos empiezan a crecer y se empiezan a dar cuenta como que hay algo raro y empiezan ellos a tratar de imaginar o hacer una hipótesis de qué fue, y ahí es donde, como digo, surge lo que en psicoanálisis se llama la fantasía. Y ese fantasma pues después se sigue transmitiendo generación tras generación. Esto es bien importante entenderlo debido a que los secretos, como digo, se van transmitiendo poco a poco, y es por eso que se dice que lo que tú transformas en un secreto, condenas a tu familia a repetirlo. Si la familia no habla sobre eso, inconscientemente van a surgir los futuros portadores del secreto, o sea, personas que van a cargar, por decir así, un poco con ese dolor que quedó oculto, guardado en el árbol, y vienen ellos a veces a transformarse en las personas, en esos sinceros buscadores a veces, o a veces son no los buscadores por gusto, sino son los que padecen algún tipo de problemática a raíz de que se ocultó ese secreto. Los secretos pueden producir una serie de problemáticas en las familias. ¿Qué problemas, por ejemplo, yo he visto claramente? Enfermedades. A veces, por ejemplo, se oculta una pérdida de un bebé. La abuela oculta la pérdida de un bebé. Y luego
Entonces, su hija pierde un bebé. Y luego la nieta no solo pierde un bebé, sino que ya sufre después una depresión posparto. Es decir, ya tiene acumulado en su inconsciente y en su interior mucho dolor, producto de las pérdidas que han habido en su clan de bebés. Pueden producirse también problemas económicos. ¿Por qué? Porque decíamos que se tienden a repetir. Entonces, si hubo algún tipo de, por ejemplo, un fraude económico, un problema de herencias, si eso no se saca a la conciencia del grupo, no se habla de eso y no se aprende de eso, pues naturalmente tendemos a repetirlo y a caer, por tanto, en los mismos errores. Por eso dice por ahí una autora, ¿cómo pagamos, cierto, nosotros los errores de nuestros antepasados? Y una de las claves para entender por qué nosotros pagamos los errores de nuestros antepasados, o los pecados, como dice la Biblia, es eso debido a que en realidad nosotros callamos nuestros problemas. Así también hay problemas de pareja que a veces se dan, o repetición, como decíamos también, de ciertas muertes o de cierto tipo de muertes. A veces, por ejemplo, yo he visto en familias en las cuales se tiende a perder, por ejemplo, uno de los hijos. O sea, siempre un hijo tiende a fallecer en la familia. Ya habiendo nacido y teniendo alguna edad ya, tiende a perderse un hijo. O, como digo, tiende algún miembro de la familia a morir de un tipo específico de enfermedad o a una determinada edad. Eso es lo que se llama el síndrome de aniversario, cuando se repite un evento en la familia en una misma fecha o también a una misma edad. Ahora, esos secretos, decíamos, al ocultarse los secretos, entonces ellos provocan la repetición de ciertos patrones en la familia. A veces los secretos nosotros los podemos descubrir a través de revisar nuestro nombre, porque a veces en el nombre, por ejemplo, hay guardado un secreto. He visto casos, por ejemplo, donde el Señor le pone a una de sus hijas el nombre de una novia que amó muchísimo y de la cual siempre quedó enamorado. Entonces, eso es algo que él se llevó a su matrimonio, nunca lo expresa, nunca lo dice, y a lo mejor es la causa del fracaso y de la no plenitud que siente a lo mejor tanto él como a lo mejor la pareja, su esposa, en el matrimonio, debido a que hay un amor idealizado, platónico, a lo mejor hacia otra persona. Y entonces, en el nombre a veces, en la razón por la cual a veces se pone el nombre de una persona, puede encontrarse ciertos secretos. Otra manera de encontrar secretos en el nombre es, por ejemplo, los nombres compuestos. Por ejemplo, el nombre Ana Laura, me recuerdo ahorita, hubo una consulta, en la cual una persona llamada Ana Laura tenía, a través del nombre se pudo descubrir, todo un secreto, una situación que fue muy dolorosa para el clan y que prefirió ocultar. Ustedes saben que los nombres compuestos como Ana Laura, José Miguel, Juan Carlos, María Dolores, nombres que se tienden a decir siempre juntos, siempre hablan de la necesidad de unir a los hermanos. Y cuando eso sucede, eso es debido a que comúnmente hubo una separación de hermanos en el clan que fue muy dolorosa. Entonces, el nombre Ana, a su vez, da una información bien importante, porque Ana, ya saben que la Biblia representa a la abuela de Jesús. Y en nuestro inconsciente nosotros tenemos toda esa información, y por eso que cuando una persona se llama Ana, se sabe que tiene que hacer un trabajo relacionado con una abuela, con una de sus dos abuelas. Bueno, la consultante en este caso, ella se llamaba Ana Laura, y eso indicaba entonces, por ser nombre compuesto, que tenía que unir a dos hermanas. Una de ellas, Ana, era su abuela, y la otra
era Laura, justamente una tía abuela de la consultante. Al buscar en el árbol se dieron cuenta que ahí había habido, ¿cierto?, un problema muy fuerte entre esas dos hermanas y había sido eso muy doloroso para el clan. Entonces fue un secreto, algo que se ocultó, pero que ella en su nombre tenía escondido ese secreto de familia que tenía ella que investigar y sacar a la luz. Entonces en los nombres podemos también, como digo, encontrar a veces ciertos secretos familiares. ¿Qué es lo importante? Aquí lo importante es que los secretos deben salir a la conciencia. Deben poder hablarse, deben poder expresarse, deben poder dialogarse esos secretos, sacarse a la luz. Pero aquí hay algo muy importante. Para que eso suceda, es fundamental que no haya juicios, que no emitamos juicios negativos, no condenemos los actos de las demás personas. Todas las familias, repito, tienen secretos, en todas las familias hay problemáticas, en todas las familias hay actos virtuosos, así como hay actos defectuosos. Hay situaciones por las cuales nos da mucha alegría que haya saberlas en nuestro árbol, y también hay situaciones que nos generan a veces vergüenza. Entonces, lo más importante, ¿qué es lo que es? Aprender nosotros a comprender y aceptar lo que en transgeneracional se llama honrar. Honrar es reconocer a ese ancestro, reconocer todo lo que hizo por nosotros, reconocer o agradecer todo lo que hemos recibido, a lo mejor puede ser hasta la vida de alguno de nuestros ancestros, y también reconocer y honrar el dolor, el sufrimiento que hayan vivido, y tratar de comprender también a veces las motivaciones que pudieron hacer que ese ancestro actuara de una manera que a lo mejor para nosotros ahorita no es la mejor, pero lo importante no es hacer juicios, sino tratar de comprender para aprender y así poder modificar nuestros patrones de conducta en la generación que a nosotros nos corresponde. Es muy importante esto, y eso es en cuanto a si nosotros pensamos en qué hacemos cuando descubrimos un secreto que hay en nuestro árbol. Pero a manera preventiva hay una tarea que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que aprender nosotros a manejar nuestras situaciones, a poder exponer nuestras problemáticas, a poder vivir nuestras emociones, a poder comunicar de una manera sana las experiencias que estamos teniendo. Y para cerrar, quisiera leerles una cita de la fundadora de este enfoque transgeneracional, Anne-Anseline Suchenberger, quien dice lo siguiente: hablar, llorar, gritar y pegar previene la conversión del trastorno psíquico en síntoma somático. Por eso es tan importante poder expresar las emociones, los verdaderos sentimientos, sin miedo ni pudor, los secretos, los no dichos, los traumas ocultos, los grandes dolores y los duelos no realizados. Entonces, tenemos ahí una tarea. Nosotros, evitar generar secretos en nuestro sistema, en nuestra familia, en nuestro clan, pero también si nosotros descubrimos algún secreto, aprender a socializar, a llevar a la conciencia del grupo ese secreto, sin juicios, sino llenándonos de una comprensión amorosa hacia ese suceso, hacia ese evento o hacia la persona o las personas que vivieron ese suceso. De hecho, los invito, este día viernes vamos a tener nuevamente un taller que se llama Memorias Transgeneracionales. Este taller es un taller de 8 horas donde estudiamos, platicamos también sobre los secretos de familia, sobre las lealtades inconscientes, sobre qué es lo transgeneracional. Hay temas como el sobrepeso y la obesidad desde lo transgeneracional, las relaciones de pareja, el dinero, etc. Hay varios temas que vamos a estudiar con el propósito de nosotros entender qué es lo que es esto de lo transgeneracional, tener una introducción a esta temática, pero también poder nosotros ya saber qué hacer para ir sanando nuestro árbol y darle, por tanto, a nuestro sistema familiar y a nuestra descendencia
un futuro libre de patrones que generen sufrimiento, problemáticas o enfermedades. Entonces, este día viernes es ese taller de memorias transgeneracionales, y el día jueves 24, o sea, este jueves que viene también, el día anterior, vamos a comenzar un taller que se llama Método de Integración Emocional. Es de 10 a 1 en la mañana y es un taller con el propósito de justamente todo eso que hemos callado, todo eso que no hemos querido reconocer, toda esa información que tenemos guardada en nuestro cuerpo, encriptada en nuestras células. La idea es tomar esa información, sacarla de nuestro cuerpo, llevarla a la conciencia e integrarla positivamente en nosotros con el fin de quitar enfermedades, quitar dolores y sobre todo toda la carga y el malestar emocional que generan esas afecciones, o sea, emociones, sentimientos, cuando están reprimidos en nuestro interior. Así que están cordialmente invitados el jueves al taller del método de integración emocional, que son 4 sesiones y esta es la primera, y el día viernes con este mismo tema, Memorias Transgeneracionales, que es un taller de un solo día, 8 horas, donde vamos a meternos a poder conocer más sobre nuestra familia, sobre nuestro clan y poder saber cómo sanarlos. Les agradezco muchísimo que se hayan conectado. Gracias Meche, gracias Patricia, gracias a todos quienes se fueron conectando en este momento. Y ya saben, el próximo lunes tendremos en la tarde otra transmisión en vivo que ya les avisaremos cuál será el tema. Muchísimas gracias por conectarse y les enviamos un fuerte abrazo. Hasta luego.